Hola, ¿qué tal? Somos un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad de los Andes y vamos a estar conversando sobre la colecistectomía laparoscópica, que es uno de los procedimientos abdominales más usados para la extracción de la vesícula biliar. La colelitiasis es la aparición de unas piedras o cálculos en la vesícula y es la principal causa de la colecistectomía. Estos cálculos se producen por la precipitación de las sales biliares en la vesícula, como cuando disolvemos demasiada sal en un vaso de agua, vemos que estas se precipitan al final. Los cálculos pueden provocar dolor, inflamación de la vesícula, obstrucción de los conductos para el paso de la bilis, infección o incluso inflamación del páncreas. El primer paso en la cirugía laparoscópica consiste en la creación de un neumoperitoneo mediante la insuflación de la cavidad abdominal con un gas. Esto proporciona el espacio suficiente para la visualización de las estructuras y para la manipulación del instrumental. El gas utilizado con mayor frecuencia es el dióxido de carbono. Sin embargo, este produce cambios en los parámetros fisiológicos a nivel cardiopulmonar, por lo que no se recomienda en pacientes que presenten alteraciones en su función cardíaca o pulmonar. El neumoperitoneo puede ser creado mediante dos técnicas, una cerrada y una abierta. En la técnica cerrada se inserta en la cavidad abdominal una aguja hueca llamada aguja de Veres, con la que se insufla el gas. Cuando se establece el neumoperitoneo adecuado, se inserta el trocar de 10 milímetros a través de esa incisión. En la técnica cerrada se lleva a cabo una incisión paraumbilical a través de la aponeurosis y hacia el interior de la cavidad peritoneal. Luego de esto se inserta una cánula de Hasson o una cánula Roma en la cavidad intraperitoneal para adherirlo a la fascia. Posterior, se va a introducir por el puente umbilical lo que es el laparoscopio junto con la cámara para poder hacer una inspección de la cavidad abdominal. Se colocan los 3 puertos y si de ser necesario se coloca el cuarto puerto, por ejemplo en pacientes obesos. A través del puerto del flanco derecho se va a colocar un prensor para evidenciar lo que es la vesícula biliar. Por el puerto de la línea medioclavicular se coloca otro prensor que nos va a permitir observar el infundíbulo y poner en evidencia lo que es el triángulo de Calot por donde pasa la arteria cística. Es importante que previo a este procedimiento se debe eliminar cualquier adherencia que existe entre la vesícula biliar y la pared. Y esto pues se hace a través de algún tipo de tijera o de disección. Se diseca en el peritoneo la grasa y el tejido laxo que rodea la vesícula y su unión con el conducto. Se continúa hasta que se identifica con claridad el conducto cístico proximal y el cuello de la vesícula biliar. El siguiente paso es identificar la arteria cística que corre paralela al conducto cístico. Se coloca una pinza en el conducto cístico proximal y si el conducto es muy grande previamente se coloca una ligadura en asa atada, luego se coloca la pinza y se corta la arteria cística. Por último, se diseca la vesícula biliar con un gancho o tijera con el trocauterio y antes de removerla del borde hepático se observa de manera cuidadosa el campo quirúrgico para identificar si existen puntos de hemorragia y se inspecciona la colocación de pinzas en el conducto y la arteria cística. Se extrae la vesícula a través de la incisión umbilical y en caso de que sea necesario se agranda la incisión en la piel. Si la afección de la vesícula biliar es muy grave o se anticipa lo que es la acumulación de bilis o de sangre, puede colocarse un dren para aspiración cerrada a través de uno de los puertos de 5 milímetros y dejarse debajo de lo que sería el lóbulo hepático derecho, cerca de la fosa donde se encuentra la vesícula biliar. La colecistectomía laparoscópica tiende en la actualidad a reemplazar a la colecistectomía abierta convencional como una técnica de elección. El abordaje laparoscópico planificado se cambia a colecistectomía abierta solamente en un 3% de los casos, casi siempre por la dificultad en la identificación de estructuras anatómicas esenciales como el conducto cístico o el conducto colédoco. Entre las ventajas del abordaje laparoscópico se cuentan menos dolor, alta más rápida, generalmente un día después de lo que sería la intervención, menos infecciones de heridas, un regreso más rápido al trabajo y menores costes.